Y cuando hablamos de violencia, venimos desandando en Mañanas Picantes todo lo que está ocurriendo con la violencia contra las mujeres, los femicidios, una escalada de violencia que lejos está de cesar y que está arrojando números verdaderamente alarmantes. Está Raquel Vivanco del otro lado, directora del observatorio Ahora que sí nos ven, para charlar precisamente de este flagelo que no cesa. Raquel, bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, bien, preocupada, justamente, entiendo que ustedes también, con más de 200 femicidios en lo que va del año. Sí, como bien lo dijiste, estamos muy preocupadas y ocupadas. Por eso es que venimos relevando los casos de femicidios y travesticidios en la Argentina desde hace 10 años, a partir del análisis de los medios gráficos y digitales de todo el país, y venimos observando, como también bien dijiste, un recrudecimiento de la violencia machista en nuestro país que arroja una cifra terrible de casos de violencia extrema contra las mujeres. Durante el mes de noviembre venimos denunciando que hubo un femicidio por día. Y este recrudecimiento de la violencia machista pensamos que no es solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, porque se da en un contexto de habilitación de las distintas formas de violencia por parte de los discursos misóginos y odiantes que promueve el propio presidente de la Nación y el gobierno nacional, ¿no? Que incita de alguna manera o habilita a estas formas de violencia, dado que desde el día 1 se encargó de decir que las mismas no existen, ¿no? Que no hay motivación de género. O sea, por un lado niega las violencias, promueve estos discursos odiantes contra las diversidades y las mujeres, y por otro desmantela todas las políticas públicas que teníamos desde el Estado para abordar de manera integral esta problemática. Claro, esta conjunción por lo menos de dos vertientes que vos me decís están dando esto, un recrudecimiento y de casos, la verdad, por ahí el más emblemático de los últimos tiempos fue lo que ocurrió en Córdoba, ¿no? Este femicida que mata a su ex, a su ex suegra también y secuestra a su chiquito. Ahí sí estuvo muy ligado a esta cuestión de un discurso de está hoy salvando al niño porque lo querían utilizar para cuestiones de abuso. Hay evidentemente un discurso que está bajando y que está calando en cierto sector de los hombres. Claro, yo creo que, a ver, Pablo Laurta, el femicida al que haces referencia, que era de Uruguay y que tenía una organización que se llama Varones Unidos, sí, era una organización que promueve estos discursos odiantes y misóginos contra las mujeres y los feminismos, ¿no? Señalando que las mujeres que denuncian las situaciones de violencia mienten. Bueno, en línea, y de hecho este hombre tenía mucho vínculo con personajes cercanos al gobierno nacional, sí, como Laske y Márquez. Y este gobierno viene manteniendo esta línea, por un lado negacionista en relación a las violencias y por otro lado de intento de criminalización de las mujeres acusándonos de mentirosas cuando queremos hacer una denuncia. Por eso digo que hay una trama mucho más compleja que es en la que nos estamos adentrando a partir de la asunción de Milei, que es un Estado que tiene programas para llevar adelante estas políticas odiantes hacia las mujeres. O sea, no hay solo una ausencia del Estado, sino que ya hay una responsabilidad del propio Estado al momento de no abordar estas violencias, incumplir, por supuesto, con todas las leyes y tratados internacionales vigentes de derechos humanos de las mujeres también, porque lo cierto es que desde hace casi 40 años que en la Argentina no teníamos el nivel de falta de políticas públicas como la actual, ¿no? Recordemos que tenemos una larga tradición de institucionalidad de políticas de género que se creó con el Consejo Nacional de las Mujeres allá por el 92 y por primera vez luego de ese momento estamos acéfalos de políticas que tiendan a abordar de manera integral esta problemática. Ana, si querés hacer una consulta, obviamente estás habilitada. Yo te quería preguntar, Raquel, si en pandemia hubo también un recrudecimiento, muchas mujeres estaban, digamos, confinadas con sus propios agresores por el contexto, ¿no?, mundial, pero si hubo en algún momento alguna baja en los índices respecto al relevamiento que hacen ustedes constantemente. Mira, algo notorio en pandemia para nosotras y que es interesante analizar, que tiene que ver con las falencias del Poder Judicial, ¿no? Digo, porque vale recordar que el 17% de los casos de femicidios fueron mujeres que alertaron a la justicia de la situación en la que se encontraban. Entonces estamos hablando de los femicidios anunciados, ¿sí? Todos esos casos, si la justicia hubiese intervenido de la manera correcta, hoy no los estaríamos lamentando. En pandemia, ¿qué sucedió? A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio, muchas exparejas de las mujeres no pudieron llegar a los hogares a agredir a estas mujeres. Entonces, notamos
una baja en el índice de agresores que eran exparejas no convivientes. Digo esto ¿por qué? Porque entonces cuando hay decisión de que intervengan las fuerzas policiales para que no se acerquen los agresores a las víctimas, entonces seguramente no estaríamos lamentando tantos casos como les decía antes. Y luego, ¿qué sucede? Nuestro registro se construye a partir del análisis de los medios gráficos y digitales de todo el país, como les decía. En tanto este eje se corra de la agenda, eso incide directamente en nuestro registro, con lo cual somos muy conscientes de que estamos frente a un subregistro de casos. No todos los casos de femicidios aparecen en los medios de comunicación. Y luego de la asunción de Javier Milei, con el cierre de la agencia Telam, con la persecución a periodistas feministas, también hemos notado un corrimiento del tema de la agenda, pero asimismo el recrudecimiento está a ojos vistas, ¿no? Digo, no solo por la cantidad de casos, sino también por las formas en las que vienen cometiéndose estos asesinatos. Notamos un incremento en las formas de asesinato con armas de fuego, mientras tanto el gobierno habilita la compra, ¿no?, de fusiles y de armas a ciudadanos cualquiera, digamos. Y bueno, es muy preocupante el contexto. Lo cierto es que estamos en una situación de desprotección. Sí, Raquel, te quisiera consultar qué herramientas se pueden llegar a aplicar palpables, porque acá relatamos básicamente todos los días un femicidio y muchas veces las víctimas realizan la denuncia con anterioridad y tienen o un botón antipánico que a veces funciona solo con la señal de GPS, o sea, con señal con datos justamente, o tienen que tener el teléfono cargado, o simplemente un papel perimetral que tiene la perimetral y que queda a disposición de la propia persona si lo cumple o no. O sea, ¿qué otra herramienta se podría llegar a implementar que realmente sirva? Bueno, lo primero que creo es que necesitamos un poder judicial y fuerzas de seguridad que estén capacitadas y sensibilizadas en la problemática. Si no hay decisión política de entender que frente a estos casos, y por supuesto teniendo en cuenta la medición de riesgo en cada uno de los casos, si no se actúa de manera consecuente al nivel de necesidad de protección para las víctimas, esto va a seguir sucediendo independientemente de las medidas de protección que se tengan. Luego, en muchas provincias o incipientemente en la Argentina se empezó a utilizar un sistema de monitoreo dual, de pulseras que controlan no solo al agresor y a la víctima también, para que no haya un acercamiento que ponga en riesgo a la mujer. Es otra de las formas que en algunos países se han utilizado para llevar adelante un control certero para que los agresores no den con las víctimas. De cualquier manera, creo que esto implica una decisión política e implica invertir recursos económicos para garantizar la seguridad de estas mujeres. Pero insisto, si la ley Micaela no se implementa y se sensibiliza y se forma a los agentes de justicia y de seguridad, vamos a estar todavía lamentando la muerte de mujeres que fueron a decir estoy en riesgo. Bueno, ¿sí? Porque lo que sucede es que falta esa sensibilización y esa capacitación. Una de ellas fue Carla Robles, a quien en Tucumán digamos, empujaron a esto. Su expareja, que de hecho ella hizo un vivo donde explicaba que se iba a suicidar. Y bueno, la expareja estaba viendo esto en algún punto con un disfrute, un goce, ¿no?, de poder llevar a cabo de manera terminal ese hostigamiento que ella denunció y que el fiscal archivó sistemáticamente. Entonces es muy difícil cuando el Poder Judicial y después con una censura de ese hombre a algunos periodistas en Tucumán para que no hablen del caso. Digo, en las provincias, ¿vos pensás que hace más difícil todavía por ahí desenquistar este tipo de cuestiones en la justicia? Seguramente, digo, en muchos casos notamos una connivencia de las fuerzas de seguridad con la justicia, muchos casos quedan impunes, ¿sí? Digo, en muchas provincias quizás no se cuenta con la misma cantidad de recursos con los que podemos contar en la ciudad de Buenos Aires, en donde tenemos la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia que creó Carmen Argibay, por ejemplo, que sabemos que funciona bien, que está abierta los 365 días del año y que es un muy buen recurso para que incluso haya una medición de riesgo acertado para las víctimas. Digo, no en todo el país tenemos recursos a la mano, muchas mujeres tienen que lidiar horas y días enteros para poder hacer una denuncia en algunas provincias porque tienen que movilizarse desde sus localidades a las ciudades cabecera. Hay una falencia muy importante para garantizar el acceso a la justicia frente a estas situaciones de violencia. Siempre es la mujer la que tiene que estar lidiando con estas circunstancias y aún más
sabiendo que el programa Acompañar, que era un programa que le permitía muchas veces a las mujeres en esta situación de intentar salir de esas relaciones violentas y hacer la denuncia, ya no está. No era un subsidio económico que les permitía al menos poder garantizar el transporte, dormir en un hotel si se tenían que ir de sus casas. Digo, hay una cantidad de recursos que ya no están, que hace que sea cada vez más difícil para las mujeres poder cortar con esas relaciones. Y otro muy importante tiene que ver con la precarización laboral que estamos atravesando en líneas generales la población argentina a partir de el ajuste feroz que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Entonces, eso impacta de manera diferenciada en la vida de las mujeres, que somos las más precarizadas, las más desempleadas, las más pobres, y muchas mujeres no pueden contar con la autonomía económica necesaria para poder salir de esas relaciones, y de hecho hay una estadística de casi que el 40% de las mujeres fueron asesinadas en sus propios hogares por parejas convivientes, que son mujeres que muchas veces tienen dependencia económica y no pueden de otra manera garantizarle un techo y comida a sus hijos, entonces deciden quedarse en esos hogares en donde están en riesgo. Digo, es una problemática más compleja y necesita un abordaje transversal e integral por parte del Estado. Bien, Raquel, siempre un placer escucharte. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Tenga buen día.